Saludos. A continuación expondremos el agrupamiento de los suelos según sus propiedades ambientales, como la segunda entrega de nuestro estudio de caso para la materia de estadística multivariada. Los integrantes son Jorge Gutiérrez, Guido Spinelli y Edgar Zambrano, todos pertenecientes al programa de biología Universidad del Magdalena, y en el caso de Guido Spinelli, semillerista del GIBEA, y para Edgar Zambrano, semillerista del GIESEMOL. Los métodos multivariados son muy útiles para ayudar a los investigadores a analizar grandes conjuntos de datos, que incluyen una gran cantidad de variables medidas en un gran número de unidades experimentales. Dentro de esos métodos encontramos el análisis clúster, cuyo principal objetivo es agrupar individuos u objetos basados en las características o descriptores que poseen, teniendo presente las propiedades ambientales de los suelos analizados. Se podrá también agrupar los tipos de suelos según su uso. Como pregunta problema tenemos: ¿se pueden relacionar las observaciones de pastoreo para vacas lecheras y pastoreo de ovejas y res teniendo en cuenta las variables ambientales? Para los objetivos tenemos el general, el cual es agrupar los suelos de los tipos de pastoreo según las variables de estudio. Para el objetivo específico, tenemos determinar cómo las variables TEMP, rainfall, PET y RAT pueden caracterizar los suelos pastoriles. Para las hipótesis, para la hipótesis nula tenemos: las variables ambientales no agrupan las observaciones de los usos del suelo. Ahora, para la hipótesis alterna, tenemos: las variables ambientales agrupan las observaciones del uso del suelo. Materiales y método. Nuestras variables a utilizar para este análisis viene siendo una categórica dependiente que consta del uso de los suelos, la numérica continua, que entre ellas tenemos la temperatura, la precipitación diaria, el potencial de evapotranspiración y la radiación solar. En base a nuestras variables utilizamos la técnica de clasificación no supervisada, análisis cluster. Para este tipo de técnica se realizó un conjunto de pruebas tales como una exploración de datos, una prueba de supuestos y el análisis de agrupaciones. La exploración de los datos para el clúster nos dio como resultado que no se puede verificar que el conjunto de datos no se encuentren correlacionados. Esto se debe que al test de efemeridad de Bartlett reflejó que hay evidencia suficiente de correlación significativa entre más dos paralelas variables. Como resultado tenemos que un chi cuadrado con 6 grados de libertad es igual a 38.81 y el resultado es significativo dado que es inferior al 0,05 para el valor de alfa. Además tenemos que no fue posible en base a la evidencia recolectada validar el cumplimiento del supuesto de normalidad multivariante, evidentemente con el test de normalidad de Mardia con un conjunto de sesgo significativo, la cual nos dio un chi cuadrado con 20 grados de libertad para una muestra de 50, con cuyo valor es igual a 48.48 y es significativo al ser inferior al 0,05 el valor de alfa. Además tenemos una variación no significativa de los datos con respecto al valor de la media, la cual nos dio un valor de 0,06 con un valor de alfa mayor al 0,05. Ahora el valor del estadístico de Hawking es de 0.64. Esto no quiere decir que el conjunto de datos es significativamente agrupable, cuyo óptimo número de clúster es 3, como se puede observar en la figura 1. Siguiendo con el análisis, pues se realizó un clúster no jerárquico, en donde el grupo 1 en su mayoría contiene observaciones del pastoreo de ovejas y res, excepto los registros 3, 12, 30 y 37. El grupo 2 está conformado casi totalmente por observaciones que corresponden al uso de pastoreo de vacas para las producciones lecheras, excepto las observaciones 22 y 23 que no pertenecen a este tipo de uso de suelo. Finalmente, para el grupo 3 podemos constatar que hubo un mayor registro de observaciones del uso del suelo de pastoreo de ovejas y res. Los datos con los números 8, 9, 44, 45 y 46 son de pastoreo de vacas lecheras. En la figura 2 podemos observar el agrupamiento del clúster. En rojo el grupo 1, en verde el grupo 2 y en azul el grupo 3. Analizando la media y la mediana para las variables ambientales en los tres grupos, encontramos que el grupo 1 tuvo la media más baja de la temperatura y el potencial de
evapotranspiración, mientras que en precipitación tiene el menor valor de la mediana. También una mediana de radiación intermedia entre los grupos. El grupo 2 tuvo valores intermedios en la media de temperatura y el potencial de evapotranspiración, la mayor mediana de precipitación y la más baja radiación. Finalmente, el grupo 3 tuvo valores mayores que corresponden a la media de la temperatura y el potencial de evapotranspiración, una intermedia mediana de precipitación y la mayor radiación. Los pastizales agrícolas se clasifican como una forma extensiva del uso de la tierra y son un recurso clave en términos de diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Mientras se incrementa la demanda mundial de producción ganadera, la agricultura pastoril está experimentando una intensificación. No obstante, estos sistemas son vulnerables al cambio climático, los cuales son afectados por factores abióticos tales como la precipitación, la temperatura o la radiación solar, lo que pone en riesgo la producción agrícola. Las características de suelo que difieren con la utilización de la tierra se asocian primordialmente a los aportes del uso de fertilizantes y a las condiciones climáticas. Las bajas precipitaciones y altas temperaturas reducen el crecimiento de la vegetación, por lo tanto la productividad de la biomasa de los suelos. Además, la temperatura afecta significativamente la actividad microbiana del suelo, lo que afecta el desarrollo y funcionamiento de los ecosistemas y su fertilidad, pues interviene tanto en el establecimiento de los ciclos biogeoquímicos como en la formación de estructura de los suelos. Para concluir, de acuerdo con el valor de la prueba de Hopkins, que es mayor a 0.5, es posible agrupar los datos teniendo en cuenta la temperatura, precipitación, potencial de evapotranspiración y radiación. El número óptimo de los grupos fue de 3. Ninguno de estos clústeres contuvo observaciones exclusivas de un solo tipo de uso del suelo. Además, las variables ambientales agrupan las observaciones de los usos del suelo, pero estos agrupan una mezcla de observaciones de pastoreo de vacas lecheras y pastoreo de ovejas y res.